Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Ahora sí, ya he tenido ese problema. Se ha reiniciado el equipo, no me respondía nada, pero ahora ya está solucionándose el problema. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Sí, doctor. Nuevamente coloquen sus nombres, por favor. No sé si la anterior reunión se ha grabado. Por favor, vuelvan a colocar sus nombres todos. ¿Ya? Guardaremos unos minutitos más. Somos ahorita 17. Somos 30 en el curso. A ver, por ahí ha habido algún problemita. Ya a ver. Un par de minutitos esperaremos, por favor. Tal vez algunos con lo que nos hemos salido no están pudiendo conectarse, ¿ya? Aguardaremos unos minutos.
Bueno, ¿me escuchan ahora, no? Vamos a iniciar. Yo creo que hemos esperado lo suficiente y, bueno, tenemos 19 personas de las 30. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, ¿ya? ¿Me escuchan? Por favor, me van a confirmar si se ven las diapositivas, por favor. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor, se ven. Ya. Bueno, vamos a ir avanzando según un cronograma. Vamos a ver hoy lo que son las potestades de la administración pública, ¿no? Desde la perspectiva de lo que es las diferentes instituciones públicas. Les voy a pedir, digamos, si tienen alguna duda, me la realicen o en el caso, digamos, finalizado las explicaciones, vayamos haciendo las preguntas, ¿no? Vamos a ver que el Estado es desde lo que es el derecho civil, sabemos lo que es la persona y la persona jurídica, ¿verdad? El Estado es un ente jurídico singular que no entra dentro de la clasificación de las personas naturales ni tampoco las personas jurídicas, sino se lo tiene como una persona de existencia necesaria. Algunos doctrinalistas no aceptan, ¿no?, esta existencia del Estado como persona necesaria, sino simplemente como una persona jurídica. Pero sabemos muy bien que las personas jurídicas son reconocidas y les da la vida el mismo Estado. Entonces, ¿cómo podríamos concebir que el Estado es quien da la vida a las personas jurídicas y quién le daría vida o existencia del Estado? Entonces, por eso ahí vamos sacando la idea de que el Estado, como persona y de existencia necesaria, es vital para que se puedan realizar actividades dentro de lo que es la vida cotidiana de un territorio, que es quien va a velar los derechos y garantías de las personas naturales y de las personas jurídicas. Sin la existencia de no podríamos concebir lo que es hoy en día, obviamente, nuestra forma de vida como individuos. ¿Ya? Dice, la persona colectiva, distinta a la persona natural o real, como una organización a la que el Estado les reconoce capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es susceptible de clasificarse a su vez en aquellas que existen de existencia posible, tales como las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y las sociedades comerciales. La condición de la persona y de la personalidad del Estado se manifiesta cuando en el ámbito interno, en el plano extracontractual, asume obligaciones y ejerce facultades de velar por la salud, la educación y la vida, ¿no?, de sus ciudadanos. Dentro de esa perspectiva, las personas naturales existen, las personas jurídicas son reconocidas, nacen a la vida bajo, obviamente, una figura jurídica que es el reconocimiento de sus derechos y que realizan actividades lícitas, ¿no? Pero el Estado es bastante singular, el cual obviamente tiene una existencia necesaria que en algunos casos existe hace bastantes años, ¿no? Y su vida ha ido desenvolviéndose y desarrollándose y obviamente también evolucionando hasta nuestros días. Se ha polemizado que la doctrina tradicional acerca de la doble personalidad del Estado, sin embargo, las corrientes actuales se inclinan por la existencia de una sola personalidad jurídica y doble capacidad de actuación,
que por cierto es de ejercicio y de ejercicio o de obrar, a saber, una capacidad de derecho privado y una capacidad de derecho público. ¿A qué nos referimos con esta capacidad doble de ejercicio en el derecho privado? Dentro de una perspectiva, el Estado se va a manejar en esas dos posibilidades, ¿no? Como sujeto de derechos privados y como instancia de derecho público. Vamos a ir desarrollando cada una de estas, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad privada, es cuando el Estado en sus actuaciones se encuentra regulado por las normas de derecho privado, civil o comercial, ¿no? Como estaríamos hablando precisamente de la celebración de contratos, ¿no? Esa celebración de contratos en la cual el Estado va a realizar actos, ¿no? De carácter privado regulados por el derecho civil, en el cual va a crear obligaciones y va a adquirir derechos. El Estado puede comprar bienes fijos, terrenos, puede comprar bienes, ¿no? Como serían aeronaves, podría ser vehículos, ¿no? De acuerdo, digamos, a sus necesidades imperantes. El Estado, por ejemplo, hace un par de años ha comprado aviones para fortalecer a las Fuerzas Armadas, ha comprado helicópteros, ¿no? Como también en algunos casos puede contratar la prestación de servicios, ¿no? El Estado también va a adquirir, ¿no? Estos servicios. Un servicio, por ejemplo, que podría contratar el Estado, eh, luz, agua, telefonía, ¿no? Por señalar algunos, que son servicios básicos que el Estado como individuo debe proporcionar. Internet, lógicamente, debe proporcionar a sus funcionarios para poder satisfacer las necesidades del trabajo y desarrollar sus funciones conforme a lo planificado. Si el Estado, por ejemplo, no tendría la posibilidad y la capacidad de tener bienes, ¿no? De adquirir, de comprarlos, o en el caso, por ejemplo, mediante otros procedimientos, como es la expropiación, para adquirir el derecho propietario de un terreno que es de personas individuales, va a ser lógicamente que esos bienes sean utilizados para el beneficio de la sociedad, de la colectividad, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando el Estado va a realizar ciertas actuaciones que van a estar enmarcadas en el ámbito del derecho privado, ¿no? Estamos hablando de que el Estado va a realizar sus actos en virtud, obviamente, a su capacidad privada. Cuando hablamos de la capacidad pública, hablamos de que el Estado, a través de la administración pública, actúa refiriéndose por normas de derecho público administrativo. Entonces ejerce capacidad de derecho público dentro de esa unidad, de esa única personalidad jurídica que posee. En el plano extracontractual, actúa con capacidad pública cuando impone sanciones administrativas, ordena demoliciones, extiende certificaciones, autorizaciones, permisos, dispensas, determina adeudos tributarios y dispone expropiación y reversiones. Dentro de esa perspectiva, lógicamente, estamos hablando que el Estado actúa como un ente que va a realizar ciertos actos propios en el ámbito público. Una persona, tanto natural como jurídica, no puede realizar estos actos, sino solamente el Estado. Al ejercer su capacidad de derecho público, lo hace bajo un régimen exorbitante de derecho común, que se expresa a través de tres potestades
potestades imperativas o de mando. Potestad ejecutiva y la potestad reglamentaria. Acá vemos, ¿no?, claramente que cuando va a realizar actos el Estado, tenemos que identificarlos, si los realiza dentro de su capacidad privada o dentro de su capacidad pública. Me podrían dar algunos ejemplos para ir dando una mayor comprensión de cuándo actúa con la capacidad privada y cuándo realiza actúa con su capacidad pública, por favor. A ver, dentro de la capacidad privada, ¿quién podría dar un ejemplo? Daniel, tal vez. La capacidad privada del Estado, doctor. ¿Sí? Mm, Cuando participa en un contrato de compra y venta, tal vez. Ya, pero más específico. Un caso en específico. ¿Sí? Como cuando algún gobierno municipal alquila un lugar para sus dependencias, tal vez. Ya. Por ejemplo, el órgano electoral, ya se avecinan las elecciones, va a hacer varios procesos de contrataciones a fin de poder realizar lo planificado en estas elecciones, ¿no? ¿Qué creen que contrata el órgano electoral? Los ambientes de los colegios. En realidad no, porque no los alquila, sino en virtud a la ley. Es una obligación de los colegios prestar los ambientes en beneficio de la colectividad, ¿no?, para que se realicen estas actividades, no se alquila. Pero sí se alquila, por ejemplo, los ambientes para los cómputos, ¿no? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, la última elección se alquilaron los ambientes del campo ferial, donde se realizaron los cómputos. Ahora no sabemos qué ambientes contratarán, como también la contratación de personal para que realicen actividades el día de las elecciones, ¿no? Antes, durante y posteriormente al día de las elecciones. Entonces ahí vemos de que el Estado puede contratar alquileres, puede contratar personal o puede comprar, ¿no? Dentro de lo que es nuevamente el ejemplo de las elecciones, va a contratar a instancias para que elaboren las papeletas de sufragio, porque obviamente la Corte Electoral no tiene una imprenta para realizar estas actividades. Hace muchas veces licitaciones internacionales para que en el exterior se realicen las papeletas y estas pueden ser utilizadas el día de las elecciones. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que podría dar un ejemplo cuando el Estado realiza o ejerce su capacidad privada? Balda. Balda, ¿estás atento? Doctor, buenas noches. Es que Bueno, estoy manejando. ya, pero puedes hablar o no puedes, ya, bueno, estás manejando. Miguel, Doctor, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cuando el Estado
realiza o ejecuta su capacidad en el ámbito privado? Por ejemplo, doctor, en el caso de la Chiquitanía, cuando hubo es el juego, el incendio, doctor, el Sí. gobierno no alquiló 9 veces ese avión grande, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? Ahí Sí, contrató un servicio, ¿no? Por parte de ese avión que ha ayudado para hacer llegar agua a los lugares, a los focos de calor, para buscar el apagar los incendios, ¿verdad? Está sí, bien, doctor. muy bien, Miguel. A ver, alguna damita. Saraí, tal vez. María Cristina. Doctor, buenas noches. A ver, usted que sabe del ámbito público, cuando decimos que el Estado realiza actividades o acciones en el derecho privado. Podría ser con el tema de ahora que justamente el Tribunal Electoral está viendo la posibilidad de hacer el traslado de todo el material acá a las diferentes áreas de TICNI, se podría decir, para que pueda llegar todo el material correspondiente para sufragar, ¿no? Para el día de las elecciones, doctor. Ya. Bueno, ahorita, por si acaso, por si no saben, se ha podido determinar de que hay conflicto, que no se va a poder llevar el material electoral al TIMNIS, porque normalmente allá no hay carreteras, es todo sobre la base de Los ríos. lanchas y se va navegando justamente por los ríos y por la sequía que hay. Los ríos han bajado bastante su caudal y no se puede navegar, ¿no? Como era antes. Entonces, lo que se está realizando en el caso es pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. Y seguramente en ausencia o en la posibilidad de que realicen un apoyo, se tendrá que contratar, pues, a personas privadas que puedan realizar esta actividad. Exacto, doctor, están en eso, ¿no? Entonces eso también podría ser. Entonces se podría la capacidad contratar, ¿no? privada. Avionetas Correcto. para poder, digamos, ¿Para qué? llevar el material y de la misma manera recogerlo, ¿no? El material y Exactamente, doctor. trasladarlo a lo que sería la capital del cercado, como es de Cochabamba, para poder hacer el cómputo y verificación de actas, ¿no? Está bien, muy bien, Exacto. muy bien. Entonces estamos comprendiendo esa capacidad que tiene el Estado desde su perspectiva de capacidad privada. Y cuando hablamos de la capacidad pública, ¿me podrían dar ejemplos, por favor? Pueden ser las mismas personas u otras que deseen participar. Doctor, ¿Sí? Sí, adelante. ¿Y el pago de los bonos en entidades privadas igual entraría o no, doctor? Claro, están contratando un servicio, en el caso de las entidades financieras, para que realicen el pago, ¿no? Los bancos reciben el dinero por parte del Estado y realizan el pago a diferentes beneficiarios, familias, en el caso del bono Juancito Pinto, en el caso, digamos, de lo que se ha pagado a los de la tercera edad, el adelanto del aguinaldo, ¿no? Y obviamente los bancos y las entidades financieras no es que lo hacen de buena fe, digamos, para beneficiar, estamos ayudando, no. Ellos van a cobrar o están cobrando, lógicamente, una comisión por esta realización, ¿no? Porque no nos olvidemos, ellos están pagando sueldos a funcionarios,
están pagando luz, servicios de todas sus entidades financieras. Entonces, como se presta un servicio, tienen obviamente derecho a cobrar una comisión por ese servicio. Otro ejemplo. A ver, Doctor, no sé en qué rango. Perdón, Franz. Al volver les ruego, ya estamos sobre los primeros 30 minutos. No se olviden que tenemos que grabar cada 30 minutos porque eso se sube al YouTube. Tamaños más grandes algunas veces no permite. Entonces, vamos a hacer un corte y al volver, por favor, Franz tiene la palabra, ¿ya? Está bien, Ya está estoy bien. en